Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Atlántico TV y hoy tenemos partida doble. Óscar Hortas, Buenas. Marcos Menéndez, Buenas. de Conta Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Bien, bien. muy contentos de estar por aquí. Bueno, he visto que nuevos aires, ¿no? en la empresa, ¿no? Ahora estáis en Zamora 85, un nuevo cambio de escenario, un nuevo cambio de aires. Sí. Viene bien. Bueno, contarme un poco cómo es ese espacio de trabajo. Pues es un espacio acogedor, yo creo que más bonito que el anterior, más acogedor, yo creo que es más cómodo, al ser un poquito más pequeño, estamos más cómodos, las cosas más a mano, no tan sobredimensionado como era el anterior. Sí, pero la pandemia es lo que tiene. Sobre todo porque no os habéis ido muy lejos, antes estabais en el 110 y ahora pasáis al 85. Sí, estamos enfrente, un poquito más arriba de la calle, pero de un lado de la calle, del otro de la otra acera. Bueno, aparte Marcos, tú que has sido el impulsor de Adeconta, Sí. desde 2010, bueno, ya lleváis 13 años Sí. en Vigo. Bueno, me imagino que ya sois una empresa de confianza de aquí. Sí, bueno, somos una empresa de confianza, estamos creciendo, estamos avanzando todos los días, pero bueno, ya tenemos un nombre, un buen hacer que los clientes reconocen y que la gente, los nuevos clientes también vienen por eso, por ese buen hacer. Creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no, Óscar? Que el cliente reconozca. El reconocimiento de tu trabajo y sobre todo eso, empezamos un poco focalizados en la zona de las traviesas y nos estamos ampliando a otros clientes en el resto de Vigo. Aparte, Óscar, especializado también, tú me decías, en industria cultural, ¿no? Bueno, ¿cuál es exactamente tu labor en ese sector? Pues yo soy abogado, especializado en propiedad intelectual y intentamos enfocar desde Adconta pues un servicio completo al sector artístico, creativo, que está tan en auge ahora con las nuevas plataformas y con la autopublicación, autoedición, autoproducción. Intentamos darle el servicio 360 laboral, contable, fiscal y sobre todo jurídico para que tengan una seguridad a la hora de iniciar los proyectos, contratos de confidencialidad para que no te roben las ideas. Sí, es muy importante también. Claro. Entonces siempre intentamos decirle a los clientes o trasladar nuestro consejo de que es mucho mejor un asesoramiento previo a venir luego ya con los problemas ya encima de la mesa, que son más difíciles de resolver. Sí, porque supongo, Marcos, te pregunta a ti que es lo que decía Óscar, ¿no? Es importante tener ese paso previo antes de empezar a comenzar algo. Sí. Y que mejor que un asesoramiento legal, ¿no? Hombre, es por supuesto, el problema de hacer las cosas y luego es más fácil construir desde cero que intentar parchear luego los múltiples problemas, sobre todo tanto en la industria cultural como en todos los sectores que aparecen porque bueno, hay mucha gente que es muy espabiladilla y quiere aprovecharse de ti en el aspecto de... No, y confiada, porque como te comentábamos antes de la entrevista, pues ejemplos como por ejemplo también hacer la declaración de la renta, hay gente que la hace en las oficinas de la agencia y confía en que se la hagan bien, y hay veces que por alguna cosa pues no la hacen bien y tienen que ellos repercutirse esa sanción y que no se le puede derivar al técnico, al funcionario, al técnico que lo ha hecho. Entonces siempre es mejor que vengas a asesorarte o tener un poquito de ayuda, ¿no? Sí, pero sobre todo no solo en la industria cultural, sino que vosotros tenéis una cartera de clientes muy amplia, ¿no? Sí. Como por ejemplo... Sí, empresas de transporte, empresas, comercio pequeño, comercio minorista, hostelería, incluso clubes deportivos y bueno, instituciones religiosas. O sea, tenemos una cartera que la ves, una cartera de empresas que la ves y toma muchos sectores, pero realmente son empresas que son, digamos, reconocidas también en lo que decíamos. Nosotros tenemos ya una manera de actuar que está reconocida y ellos también tienen una manera de actuar que está reconocida. Es una buena cartera de clientes. Muy variada, eso sí que es verdad. Yo en mi sector, por ejemplo, no solo tengo, por ejemplo, tengo escritores, pero también, por ejemplo, tengo arquitectos, tengo profesores
que están empezando en este mundo de grabarse vídeos, de transmitir su información de una manera diferente a la que es habitual de dar clase y nada, y eso es muy bueno porque te dan unos ingresos pasivos, que tú solo con hacer ese vídeo, colgarlo, cada mes tienes aquí un poco el dinerito, pero es algo en auge que creo que se tiene que hacer un asesoramiento previo por los problemas que puede acarrear todo este nuevo boom y hacerlo tú solo, que a veces pues... Sí, porque me comentabas que te voy a preguntar de la industria cultural, ¿cuáles son los pasos previos que tiene que tener un artista, por ejemplo, que está iniciándose, o un creador de contenidos, por ejemplo, que está tan de moda últimamente? Sí, justo acabas de decir la palabra, sí, creador de contenido, ¿no? Que es el autor de toda la vida, ¿no? El autor, que realmente hoy en día no es tanto creador de contenido, sino es utilizador del contenido ya creado previamente para luego realizar un contenido nuevo derivado del original. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque sí que se puede saltarse a veces esa limitación de pedir la autorización al autor previo, como por ejemplo los morancos, la parodia. La parodia es un límite en el que tú puedes saltarte esa autorización y hacer una obra nueva basándote en una anterior. Entonces son esas pequeñitas cosas a veces que, como te digo, es uso de contenidos anteriores o de información anterior, que siempre hay que tener mucho cuidado, y sobre todo hoy en día con la cultura de cancelación y todo esto que está empezando a ver en las plataformas, que de una manera te dicen que es su código de conducta, que no se puede a veces ir en contra de los derechos humanos, de delitos de odio y tal. Entonces a veces hay que ser muy cuidadoso con lo que se crea. Y Marcos, que hemos comentado antes, sector variado de clientes, ¿cuál es su función entonces? Pues el asesoramiento, asesoramos en la inversión, en la financiación, no en darle financiación, sino en maneras de captarla, y también el asesoramiento típico de toda la vida, que es el asesoramiento fiscal, contable, laboral. La actualización, que al final es actualizarse. El cumplir las leyes, digámoslo así, las leyes fiscales, que cada vez están cambiando que más. Parece poco, pero todos los días, a todas horas, nos las cambian. Y bueno, pues, el tema de buscarles nuevas posibilidades de financiación a través de subvenciones, que cada vez son peores, con peores normas, con más complicaciones. Es una amalgama de leyes que aplican tanto a las empresas del sector de audiovisual como a todas las empresas, una amalgama de normas que nosotros lo que hacemos es intentamos y conseguimos que cumplan todos los requisitos legales y que estén al día en sus obligaciones fiscales, obvio, optimizando su factura fiscal para que sea lo más asequible y lo más barata posible, ojo, dentro de la ley, ¿eh? Sí, claro. No, porque el pasarte de eso significa sanción, recargos, multas y complicaciones varias que no queremos ni los clientes ni nosotros tener. Claro. Aparte es un tema complicado, ¿no? Estar siempre actualizado en el tema fiscal, me imagino que será un tema bastante complicado. Bueno, ya fue más complicado en el año 2020 con la pandemia. Sí. Llegó a haber 3, 4, 5 modificaciones al día de la norma, y entonces no te daba tiempo a aprender una y ya iban 2 por encima tuya. Ahora no, ahora ya se está, dentro de la velocidad que tiene la legislación en la parte fiscal, ya se está tranquilizando y por lo menos una vez al día te lo cambian. No es aquella vorágine, que tampoco era porque era una cosa nueva y que no se sabía por dónde salir. Entonces, pero bueno, sí, tiene su complicación y tiene sus problemas, pero bueno, somos colegiados en el Colegio de Economistas, en el Colegio de Abogados, y entonces también el colegio nos ayuda en el aspecto de que nos facilita la normativa actualizada, tenemos una garantía, un código deontológico de trabajo, que no es... Bueno, tenemos una cierta calidad contrastada. Claro. Y luego os quería preguntar a los dos, más o menos cada uno en el sector que controle, ¿cuáles son las consultas que más están recibiendo a raíz de la pandemia, sobre todo? Pues a mí en el sector artístico muchísimos escritores. Hay mucha gente que quiere ahora escribir sus historias, su vida, sí.
Y es bonito porque al final no es un sector que solo se queda en el libro, es lo que le digo yo a mis clientes. Pueden hacer audiolibros, pueden hacer podcast, pueden hacer pequeñitas cosas, pequeños relatos sacados de eso para promocionar, para que hoy en día no solo es algo así. Eso en el sector artístico es más o menos un poco lo que me llama la atención y lo que me gusta, porque es algo nuevo, algo que vuelve hacia atrás otra vez, ¿no? Eso es algo que yo creo que, bueno, tú me podrías decir mejor, que está en auge ahora mismo, que está cogiendo forma. Sí, claro, estamos un poco con lo de YouTube y tal, pero estoy viendo mucho el volver a lo de antes. Qué interesante. Y luego también lo que te comentaba antes de la entrevista, pues en cuanto a impuestos de sucesiones, mucho impuesto de sucesiones estamos teniendo y mucha consulta de pensiones, como la brecha de género, ¿no? El famoso complemento de género a los hombres, que se equiparó. Entonces, es todo un poco buscando, un poco relacionado con el dinero, prácticamente. ¿Y Marcos? Y nosotros, bueno, yo por mi parte, por un lado, todos los problemas aparejados de haber pedido créditos ICO en aquel momento, que los daban en plan como si los regalaran, y ahora el problema es devolverlos. Entonces, problemas de financiación, problemas de todas estas cosas de decir, he pedido 3, 4, 6 créditos ICO y ahora a ver cómo los devolvemos. Y segunda cosa, y parece una tontería, pero estuvimos 4, 5, 6 meses en casa y nos dio tiempo para pensar aquellas ideas que teníamos, a lo mejor cuando éramos jóvenes, de crear negocios y que dijimos, eso nada, no vale para nada. Y como estabas en casa, empezaste otra vez a darle a la cabeza y hay mucha gente que se anima a crear su propia empresa, compatibilizando con el trabajo que tiene o no. Pero hay gente que está empezando ya a venir a decir, oye, mira, yo en la pandemia aproveché para pensar esto podría ser un buen negocio. Y ese mecanismo que empieza otra vez a girar, aunque a veces viendo las noticias te parece que vamos otra vez directos en una crisis, pero la gente se está animando, aunque sea a muy pequeñita escala, muy poco, a hacer nuevas empresas, a darse de alta como autónomo, a compatibilizar trabajo y actividad económica. O sea, digamos que como que se está arriesgando un poco la gente, siempre teniendo el respaldo de unos buenos abogados. Y aparte tienes el respaldo del buen consejo de la gente que te asesora, y además tienes el respaldo de decir, bueno, yo voy a hacer, por ejemplo, yo trabajo por las mañanas en mi empresa en la que me tienen contratado, y por la tarde me voy a dedicar a hacer esto, pues a hacer esto que yo quería hacer, pues... El caso de una señora que hace muñecas de estas, muñecos bebés, que parecen reales. Es más, sé de que en algunos casos tienen que poner un cartelito del coche para que no le rompan los cristales, porque oye, que es un muñeco, no es un bebé ahí al sol. Sí, aparte de eso nunca se sabe dónde puedes tener el negocio, dónde puedes vender, que de repente vendes a China o vendes a... Sí. Oye, pero siempre está bien que hemos pasado una pandemia, momentos duros, y que la iniciativa de la sociedad que está avanzando. Sí, porque es eso, que también es a lo mejor, algunos vienen con ideas y dices, tú tuviste demasiado tiempo libre. Pero bueno, hay muchas ideas que son salvables y que son muy buenas ideas y tienen muchas posibilidades de crecimiento. Y bueno, para terminar, también una pregunta a los dos que comentaba, para evitar problemas fiscales, ¿qué tan importante es tener un abogado? Esencial. Abogado es economista, pero bueno, es esencial. Vamos a ver, cuando yo tengo una idea, cuando yo quiero hacer una casa, no me pongo a poner ladrillos ya. Voy a un arquitecto, le cuento, el arquitecto me asesora, voy a un constructor que le cuento, el constructor me asesora, y con eso yo avanzo. El problema que tiene nuestra profesión, tanto abogados como economistas, es que muchas veces te llega la gente y te dice, he hecho esto y tengo este problema por lo que he hecho, arréglamelo. Y es lo que decía antes, realmente es 10 veces más trabajo arreglar los problemas que trae la gente que hacerlos que planificar desde el principio. Si tú tienes una idea de negocio y tú planificas desde el principio, tienes infinitas más posibilidades de salvar y de sobrevivir, salvar esa idea y sobrevivir, y a los 10 años decir, bueno, pues tengo mi idea consolidada, como la tenemos nosotros, que llevamos 13 años, que si el primer día, primera hora hubiera dicho, bueno, pues venga, me voy a montar una empresa, ala. Mucho mejor prevenir que curar, ¿no? Imagino. Exactamente, es cuando estamos enfermos, me voy al médico.
No, digamos, transponiendo del médico para aquí es como cuando el señor ya te viene abierto con el corazón y te dice, mira, es que estoy operándome y a veces es ese problema de la gente que echa para adelante y luego te encuentras con el problema, pues en la temática de la propiedad intelectual, te encuentras con gente que ha colgado vídeos, ha hecho cosas y de pronto se encuentra con que le están reclamando propiedad, le están reclamando derechos, le están reclamando, le bloquean las páginas porque ha comentado esto o lo otro. Y digamos, la empresa, digamos, tradicional, en contraposición a las empresas del sector audiovisual, en la empresa tradicional pasa lo mismo. Ah, no, me compré esto, me compré lo otro, y dices, ¿y cómo lo compraste así? Podías haberlo comprado de esta otra manera y podíamos optimizar fiscalmente. O hice esto, acepté este acuerdo con Hacienda y dices, Dios, ¿cómo? O este acuerdo con el banco, es muy típico decir, he firmado un crédito con el banco para no sé qué, y dices, ¿cómo has firmado eso? Si firmando esto otro nos salía más barato. Sí, quizá cada vez, es un poco lo que dice Marcos, cada vez se necesita para hacer cualquier trámite a alguien que vele por tus intereses. Porque con el que vas a contratar, vela por los suyos, no vela por los tuyos. Y antiguamente te fiabas del director del banco, que era amigo, era cercano. En cambio, hoy en día, tanto con... El banco está para fiarte de él. Sí, pero bueno, antes era diferente, o el del notario también. A veces también hay cosas que tienes que ir un poco con un asesoramiento previo, con unos conocimientos mínimos, que no te vayas allí sin saber nada, que todo lo que te digan te sepa nuevo y que te sepa, ¡ay, qué bien, que me lo está contando todo bien! No, hay que ser pillo. Hay que ser pillo. Y sobre todo tener conocimiento y tener un buen asesoramiento. Claro, por supuesto. Y aquí nos tienen Zamora 85 para lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Óscar, Marcos, y que vaya todo bien ese negocio de Conta. Muchas gracias.